Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vania Vera Ramírez. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Este trabajo es para la materia de Estadística Inferencial 2 impartida por el profesor Juan Morales. Unidad 3. Análisis de varianza. Análisis de varianza de un factor. Veremos algunas definiciones. Los métodos de análisis de varianza, ANOVA, requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos. Como podemos ver en nuestra gráfica, aquí lo que es nuestros datos están sesgados a lo que es la parte derecha. Como podemos ver, pues no es simétrica porque no está en el centro, ¿no? Y solamente maneja lo que son valores positivos. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales se plantea de la siguiente manera, que es la hipótesis nula, que plantea que las 3 medias son iguales. Un valor, de una vez vamos a plantear lo que sería la hipótesis alterna, ¿no? La cual pues la marcaremos como hipótesis 1 y esta plantea pues lo que es la media de estas muestras son diferentes. Un valor P pequeño, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de las medias, que sería la opción número 1. ¿Sí? Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Y en ese caso, pues recurriríamos a la siguiente hipótesis. Con un valor P grande, ya sea mayor a 0.05, pues no rechazaríamos la hipótesis nula de igualdad y entonces aceptaríamos de que las medias son iguales. Tenemos aquí unas imágenes en donde dice que nuestro estadístico de prueba F pequeño, que es un estadístico de prueba F pequeño con un valor P grande. En este caso, este es nuestro estadístico de prueba F. Y decimos que si el valor de P es mayor, pues entonces no rechazamos la igualdad de las medias poblacionales. Sin embargo, si en un estadístico de prueba F grande nuestro valor P es pequeño, o sea, está en esta parte, entonces rechazaríamos la igualdad de las medias poblacionales y aceptaríamos la hipótesis alterna, la cual nos menciona pues que sí son diferentes, ¿no? El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio de análisis de varianzas muestrales. En el análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Ahora, para poder realizar un análisis de varianza tenemos unos requisitos, los cuales mencionan: las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. El número 2, las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ahora, para poder seguir a nuestro ejemplo, a nuestro ejercicio de ejemplo, el cual es mediciones de desaceleración del pecho, en pruebas de choque de automóviles, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la fuerza G. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración
Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un g es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ahora tenemos aquí 3 ejemplos de fuerza g. Una palmada en la espalda produce 4.1 Gs. El desplomarse en una silla, 10.1 Gs. Y el bajar de un escalón, 8.1 Gs. Ahora sí, vamos con nuestro ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en pruebas de choque en automóviles. Utiliza las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. En este caso vemos que tenemos el tipo de auto y nuestra muestra es de 10 automóviles. Se hizo la prueba en cada uno de estos automóviles con diferente tamaño, que sería el compacto, el mediano y el grande. Y estos pues son los valores que nos arrojaron cada uno de estos, cada una de estas muestras para cada uno de estos autos. Recordemos que uno de los requisitos para poder hacer nos dice que las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Para nosotros poder corroborar esa parte nos vamos a ir a lo que es MinTab, donde vamos a tener los datos, lo que son nuestros 10 datos de autos compactos, autos medianos y autos grandes. Primero tenemos que categorizar nuestros datos en columnas. Como podemos ver, pues aquí en el ejemplo los tenemos en filas y nada más vamos a tomar lo que es esto, compacto, mediano y grande para poder capturarlo en MinTab. Como mencionaba, primero vamos a analizar lo que son las varianzas. Nos vamos a ir a Stats, aquí en ANOVA, y nos vamos a ir al test de varianzas iguales. Vamos a seleccionar y en esta opción nos dice que si queremos que los datos estén en una sola columna o los datos están separados en diferentes columnas. Vamos a seleccionarlos de diferentes columnas y en respuestas vamos a agregar las 3 opciones. No vamos a mover nada de lo que vienen siendo nuestras opciones, como aquí tenemos pues ya el nivel de confianza es 95, que es el estándar que se maneja, ¿no? Le damos OK. Esta prueba pues sirve más que nada para ver si son iguales o son muy diferentes. En dado caso de que pues lo que son las varianzas sean muy diferentes, pues entonces no tendríamos resultados 100% confiables, ¿no? Aquí, como podemos ver, pues tenemos la gráfica donde vienen los datos a la varianza de lo que vienen siendo los autos compactos, los medianos y los grandes. Nos pone un valor P de conjunto de los de la comparación y el Levenes Test, que también es una prueba que nos hace adicional, en la que nos dice que el valor de P en uno es de 0.979 y en el Levenes de 0.808. Si nos vamos aquí a lo que son los datos, pues ya nos dice el método, ¿no? El cual nos plantea pues la hipótesis nula en la que dice que todas nuestras varianzas son iguales, ¿no? La alternativa, que al menos algunas de las varianzas son diferentes, y el nivel de significancia donde alfa es igual a 0.05. Como podemos ver, estas son nuestras muestras de autos compactos, medianos y grandes. La cantidad de muestras para cada uno es de 10. Y tenemos nuestra desviación estándar, las cuales son muy similares, 4.3, 4.3 y 4.6. Así como los intervalos de confianza para cada una de estas muestras. Aquí tenemos pues lo que es
pues el método que se utilizó, múltiple comparación y Levens, y pues lo que ya habíamos visto aquí abajo, ¿no? El valor de P para cada uno de estos. Con este valor P, pues ya sabemos, ¿no? Que nuestro nivel de significancia pues es de 0.05. En dado caso de que fuera nuestro valor P menor a 0.05, entonces rechazaríamos lo que viene siendo la hipótesis nula, ¿ok? Como aquí lo vemos, ¿no? Si el valor es muy pequeño, el valor de P es menor a 0.05, entonces rechazaríamos la hipótesis nula. Y si el valor fuera ligeramente mayor al 0.05, entonces no rechazaríamos lo que es la hipótesis nula y diríamos que son iguales, ¿no? En este caso, pues como tenemos un valor bastante elevado que ya está muy próximo al 1, pues no podemos ni rechazar lo que es la hipótesis nula, ni tampoco aceptar lo que es la hipótesis alterna. ¿Okay? Ahora bien, para sacar la otra prueba, la prueba que vamos a utilizar, vamos a Stat, ANOVA y de One Way, ¿sí? En este caso también vamos a poner que están separadas en columnas y vamos a seleccionar todas. En opciones tenemos una vez más que vamos a dejar el nivel de confianza en 95. Recordemos que nuestro ejercicio nos dice que el nivel de alfa es de 0.05, por lo tanto nuestro nivel de confianza quedaría en 95, ¿verdad? Le damos OK. En comparaciones nos marca aquí los diferentes tipos métodos que podemos utilizar. En este caso, pues vamos a utilizar todos para ir analizando cada una de las gráficas que tenemos, ¿no? Vamos a poner todos los resultados, le vamos a dar OK. Posteriormente nos vamos a gráficas. Y en gráficas, para poder interpretarlos más fácil, pues vamos a poner 3 en una para que no nos ponga individuales. No le movemos nada a lo demás y le damos OK. ¿Sí? En este caso, pues una vez más tenemos lo que es el ANOVA de un solo camino de autos compactos, medianos y grandes. Tenemos una vez más lo que es la hipótesis nula, en la que todas las medias son iguales, la hipótesis alterna, que al menos que más bien no todas las medias son iguales, y el nivel de significancia de alfa de 0.05. Analizaremos primero lo que son nuestras gráficas. En este caso tenemos lo que es la de Turkey, el cual, como podemos ver, hace una comparativa de las medias. En este caso, la primera comparativa que hace es entre autos medianos y autos compactos. La siguiente, autos grandes contra autos compactos, y por último, autos grandes contra autos medianos. Aquí tenemos la anotación de que dice que si alguno de los intervalos no contiene 0, quiere decir que la media o las medias son significativamente diferentes. Como podemos ver en la primera comparativa, sí contiene lo que viene siendo el 0. Aquí lo tenemos marcado por una línea punteada, ¿no? En la comparativa de autos grandes contra autos medianos es el mismo caso. También atraviesa pues lo que viene siendo 0 o contiene lo que viene siendo 0. Sin embargo, en la opción o la comparativa de autos grandes versus autos compactos, vemos que no contienen al 0. Entonces, pues eso nos ayuda a ver o corroborar que efectivamente las medias son significativamente diferentes, al menos entre los autos grandes y los autos compactos.
compactos. ¿Okay? La siguiente gráfica que nosotros vimos es la de Fisher. En esta gráfica de Fisher también vemos que es el mismo criterio, que si alguno de los valores no contiene el 0, entonces significa que la media, o más bien las medias son significativamente diferentes. Igual lo hace por comparativos de autos medianos, autos compactos, los cuales sí contienen lo que es 0, autos grandes contra autos compactos, los cuales no contienen el 0, y los autos grandes y autos medianos que sí contienen 0, ¿no? Entonces, de igual manera, pues nos dice que son significativamente diferentes las medias, ¿no? En estas comparativas. Pasamos a la siguiente gráfica, que es la gráfica de Dunet. El criterio de esta también nos dice que si alguno de los intervalos no contiene 0, eso quiere decir que las medias son significativamente diferentes de la media o del control de la media. Como podemos ver, aquí también está el 0 con nuestra raya punteada, y en este caso solamente hizo dos comparativas: autos medianos, autos compactos, y autos grandes contra autos compactos. Una vez más, la que nos saca del rango pues vienen siendo los autos grandes, y autos compactos, como podemos ver, pues no llega o no contiene lo que es el 0. Tenemos la gráfica de HSU. Todas estas gráficas anteriores pues han tenido el mismo nivel de confianza del 95%. Esta gráfica se lee de manera diferente. Nos dice que si un intervalo tiene ceros en su punto final, entonces corresponde que las medias son significativamente diferentes, ¿no? En este caso, pues como podemos ver, igual autos compactos contra autos medianos, pues contienen lo que es 0 a la mitad o en su primer tramo. Los autos medianos y autos compactos también lo tienen pues posterior a lo que viene siendo la media, y en este caso los autos grandes y autos compactos, una vez más, pues lo tiene en su punto final, ¿no? Como aquí menciona, justamente en su endpoint nos marca el 0, lo cual pues igual tienen una media significativamente diferente. Tenemos esta otra gráfica en la cual podemos ver que pues las medias le corresponden a cada uno de estos, que serían los autos compactos, autos medianos, autos grandes, y pues que efectivamente pues están un poco desviadas, ¿no? O sea, están inclinadas. Realmente pues no podríamos decir que están iguales, ¿no? Y por último tenemos las tres gráficas en una, las gráficas residuales, ¿no? Donde vemos que pues aquí ambos valores pues están representados en ambos lados, ¿no? Del 0, ya sea negativo, positivo. También tenemos aquí el histograma, el cual pues si pudiéramos dibujar la campana de Gauss pues se dibujaría bien, ¿no? Quedaría pues prácticamente aquí en el centro, que es donde más se inclina nuestro histograma, ¿no? Entonces pasaremos ahora a lo que son el análisis de los datos. Como ya habíamos visto anteriormente, aquí tenemos los resultados de la prueba ANOVA, ¿no? Recordamos lo de la hipótesis nula, donde menciona que todas las medias son iguales; la hipótesis alterna, donde dice que no todas las medias son iguales; y nuestro nivel de significancia, donde alfa es igual a 0.5. Vemos aquí que pues la información, el factor de información, dice que son tres datos diferentes o tres niveles, ¿no? Donde se evalúan autos compactos, autos medianos y autos grandes. Tenemos aquí el análisis de la varianza, donde tenemos pues el factor, el error, el total, tenemos el valor de F y el valor de P.
aquí tenemos lo que son las medias para cada uno de los de nuestras muestras, ¿no? Donde tenemos la cantidad de muestras para cada uno factor, donde los compactos es una muestra de 10 y su media de 44.70. Los autos medianos también una muestra de 10 con su media de 42.10, y los autos grandes de una muestra de 10 está en 39. Tenemos la desviación estándar para cada uno de ellos, así como los intervalos de confianza, ¿no? Del 95%. Ahora bien, recordemos que aquí tenemos pues nuestra primer gráfica, ¿no? La de Turkin. Recordemos que aquí pues nos dice que si alguno de los si algún intervalo no contiene 0, entonces significa que las medias son diferentes, ¿no? Esto es con la gráfica, y aquí pues ya tenemos los datos, ¿no? Donde podemos corroborar que efectivamente, si nos vamos por ejemplo al valor de P, vemos que en lo que es la comparativa de autos medianos con autos compactos es de 0.4. Recordemos que nuestro valor de alfa es igual a 0.05, y que en dado caso de que el fuera menor al nivel de significancia, entonces rechazaríamos la hipótesis nula, que es la de que todas las medias son iguales. Y en dado caso de que fuera más alto o levemente más elevado de 0.05, entonces aceptaríamos la hipótesis alterna, donde menciona que al menos alguna de estas son diferentes, ¿no? En este caso, con un valor tan alto, pues sabemos que no podemos aceptar ni rechazar ninguna de las dos hipótesis, ¿no? Por el contrario, en lo que son los autos grandes y autos compactos, podemos ver que efectivamente pues nuestro valor de P es menor al 0.05. En este caso pues rechazaríamos la hipótesis nula y aceptaríamos la hipótesis alterna, en la que dice que pues que nuestras medias son diferentes, ¿no? Al menos en esta comparación de autos grandes y autos compactos. Otra manera de que nosotros podemos ver o corroborar estos datos, pues es con los intervalos de confianza, ¿no? Recordemos que en los intervalos de confianza, pues viene un valor, por ejemplo, este viene de negativo a positivo, el cual pasa por el 0, ¿no? Y como podemos ver, en la comparación autos grandes, autos medianos, pues también podemos ver que los intervalos de confianza van de menos 0.8 a 1.85. Entonces, al menos en estos dos, podemos decir que sí, algunos de los valores pues podrían ser iguales, ¿no? Podrían ser iguales. Por el contrario, lo que son los autos grandes contra autos compactos, vemos que ambos valores o sus intervalos de confianza están en la parte negativa, jamás pasan por el 0, ¿no? Entonces, con esto pues sí podemos corroborar de que son desiguales, ¿no? O como marca el valor de P, pues aceptar la hipótesis nula, ¿no? Donde quiere decir que pues son diferentes. Vamos a nuestra siguiente información. En este caso pues es la prueba de Fisher, ¿no? Una vez más pues tenemos aquí pues los datos, ¿no? La cantidad de muestras para cada uno de ellos, compacto, mediano, grande, una muestra de 10 para cada uno. La media que podemos ver pues es la misma que nos marca aquí la prueba de Turkey. Son los mismos valores y nos los separa en grupos A y grupo B para poder diferenciar. Como podemos ver, los autos compactos solamente serían grupo A, los autos grandes serían grupo B y los autos medianos serían el grupo AB, ¿no? Con esto pues ya podemos marcar la diferencia entre estos, ¿no? Una vez más, aquí tenemos lo que es la diferencia de las medias para cada uno de estos. En cuanto a la comparación de los autos medianos con autos compactos, si hacemos la resta entre sus medias, pues nos daría este valor, ¿no? Que sería la diferencia.
Tenemos la desviación estándar, la diferencia de la desviación estándar, así como los intervalos de confianza para cada uno de estos. De la misma manera que se menciona en la prueba de Tukey, pues vemos que en los intervalos de confianza, lo que son los autos medianos contra autos compactos también tienen un intervalo de menos de negativo a positivo. Los autos grandes y autos medianos también tienen de valores negativos a positivos. Y por otro lado, pues tenemos que la comparativa de auto grande con autos compactos, pues se mantiene en valores negativos, ¿no? Una vez más, vemos lo del valor de P ajustada, donde vemos nuestra primera comparación, pues igual no podemos rechazar ni aceptar alguna de las hipótesis. En nuestra segunda comparación, pues es todavía menor del valor P que lo que tenemos en la prueba de Tukey, ¿no? Donde sí podemos rechazar lo que es la hipótesis nula y decir que al menos, bueno, que son diferentes las medias, ¿no? Al menos en esta comparativa de autos grandes con autos compactos. Y por último, en la comparativa de autos grandes y autos medianos, pues igual tenemos que 0.1, donde también pues no podemos asegurar ninguna de las dos, ¿no? Una vez más, pues vemos la gráfica, donde aquí nos recuerda pues que si alguno de los intervalos no contiene 0, entonces las medias son significativamente diferentes, ¿no? Estos son los datos de auto grande, auto compacto, y pues aquí sería con los datos, ¿no? Ya sea con el valor de P o con los intervalos de confianza para corroborar esa información. Tenemos la prueba de Dunet, donde vemos aquí que tenemos pues los grupos, ¿no? O los factores que son los autos compactos, medianos y grandes. En este caso se selecciona, o bueno, el programa selecciona uno que sería el control, que sería con el que haría la comparación junto con los otros dos datos, ¿no? Como podemos ver aquí abajo. Lo que es autos compactos, que sería el control, se encuentra en las dos comparativas, y sería una comparativa con autos medianos y una vez más el auto compacto contra autos grandes, ¿no? En este caso solamente son dos pruebas. Como podemos ver en estos datos, pues tenemos también la diferencia de las medias, la diferencia de la desviación estándar, los intervalos de confianza, y una vez más corroboramos que en la comparación de autos medianos a autos compactos, pues el valor de P ajustada pues es igual a 0.336. Una vez más, pues nos brinda información suficiente, ¿no? Para lo de la hipótesis nula o la hipótesis alterna. Por el contrario, lo que son autos grandes contra autos compactos, pues el valor de P es menor al nivel de significancia, ¿no? Que en este caso es 0.05. Por lo tanto, pues igual corroboramos que estos datos quiere decir que sí son diferentes las medias, ¿no? Para este dato. Vemos una vez más lo que es la gráfica y pasamos a la última, que sería la prueba HSU, ¿no? Tenemos nuevamente los datos, las tres categorías o los tres comparativos que se hicieron: autos compactos, autos medianos con autos compactos y autos grandes con autos compactos. La diferencia de las medias, su desviación estándar, la cual pues casi en todos ha sido el mismo valor, ¿sí? Que es 1.99, y los intervalos de confianza para este tipo de prueba, ¿no? Tenemos el valor de T y el valor de P, donde vemos que estos valor de P ajustado en cuanto a las dos primeras comparativas es 0.169, y para la comparativa de autos grandes contra autos compactos pues es menor al nivel de significancia, ¿no? Autos grandes, autos compactos. Como podemos ver, una vez más corroboramos pues que en esta parte de datos
pues sí hay una diferencia, ¿no? Esos serían pues todos nuestros datos para esta prueba. Y pues ya con esto, ahora sí que podemos determinar que existe principalmente evidencia de que sí hay una diferencia para lo que son las medias de los autos grandes y los autos pequeños. Con eso digamos que sería el dato más concreto, ¿no? Que sería una diferencia entre los autos grandes y los datos pequeños para nuestro problema, ¿no? Pasaremos a nuestro siguiente ejercicio. Dice, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilicé un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí tenemos lo que son nuestros datos, ya sabemos el tipo de auto, va a ser compacto, mediano, grande, y el número de auto pues tenemos que son 10 autos diferentes en los cuales se realizó la prueba, ¿no? Bien, ahora nos vamos a Minta, donde ya tenemos nuestros datos de los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Recuerden que estos datos pues los tenemos que tener en columnas separadas, ¿no? Para poder hacer nuestro análisis. Recordemos que como primer paso pues vamos a verificar que un test de igualdad para las varianzas, ¿no? Donde sabemos que vamos a poner pues los datos en columnas separadas, y en este caso pues vamos a seleccionar nuestras 3 muestras, ¿no? Recordemos que en esta opción pues no vamos a mover nada, ¿no? Nada más le vamos a dar OK. Como podemos ver aquí en la gráfica, pues sí están bastante variados lo que son nuestros datos. Sin embargo, como podemos ver, en algún punto todas comparten, digamos que, información. Entonces, pues con esto sería más que suficiente para que nosotros pudiéramos ir a lo que es nuestro análisis ANOVA, ¿no? En dado caso de que alguno de estos no compartiera información o no hubiera un rango en el que pudieran compartir información, entonces pues no podríamos cumplir pues con lo que las poblaciones tienen una varianza aproximadamente iguales, ¿no? Si nos vamos aquí pues tenemos el valor de P para este tipo de método, igual donde dice que la hipótesis nula, dice que todas las varianzas son iguales, la hipótesis alterna, que al menos alguna de las varianzas es diferente, ¿no? Y una vez más nuestro nivel de significancia de alfa, que es de 0.05. Si nos vamos a los métodos, que es el de múltiple comparación, tenemos que el valor de P es de 0.120 y el de Leven es de 0.173. En este caso, pues, viéndolo así a grandes rasgos, pues no podemos aceptar o no podemos rechazar lo que es la hipótesis nula, ¿no? Ya que el valor está por arriba del 0.05, ¿no? Recordemos que si fuera menor a 0.05, entonces aceptaremos lo que viene siendo la hipótesis alterna, ¿no? Pero en este caso, pues no. Pasamos a nuestro siguiente análisis. Nos vamos a estadísticas, ANOVA y One Way. Podemos ver nuevamente, lo ponemos por separados. Vamos a corroborar, pues, ingresar los datos correctamente, que es auto compacto, mediano, grande. En opciones ya sabemos que lo vamos a dejar en 95. Nuestro nivel de confianza, ya que nuestro problema nos está diciendo que utilicemos un nivel de significancia de 0.05, ¿ok?
En comparación, una vez más, vamos a hacer una comparativa de todo lo que son nuestros los diferentes métodos. Y las gráficas vamos a ver también la de 3 en 1. Le damos OK y en este caso pues ya nos desglosa lo que es la información de ANOVA, ¿no? Para nuestros 3 muestreos. Como primer paso pues vemos que en este método nos plantea la hipótesis nula, donde sabemos que todas las medias son iguales, la hipótesis alterna, que no todas las medias son iguales, y el nivel de significancia, que es igual a alfa 0.05. Una vez más, vemos que el factor es de 3 niveles en los que se vamos a evaluar: auto compacto, auto mediano y auto grande. Como podemos ver, pues aquí tenemos el valor de F y el valor de P, que es 0.40 y 0.676. Nuestra desviación estándar, que es de 125.978, y nuestro valor de R, ¿no? Y bueno, R cuadrado, R ajustada, y la R predicha. Aquí tenemos nuestros valores o nuestras medias para cada uno de nuestros datos. Tenemos que para el auto compacto, en una muestra de 10, nuestra media es de 431.5, con una desviación estándar de 79.5. Tenemos que para los autos medianos es igual un muestreo de 10 y la media es de 390.6 con una desviación estándar de 102.8. En el auto grande, muestreo de 10, la media sería 385.8 con la desviación estándar de 175.3. Y nuestros intervalos de confianza, como podemos ver, pues serían estos, ¿no? Ahora vamos a pasar a nuestra primera prueba, que sería la prueba de Tukey. En este caso tenemos pues los grupos, ¿no? Nuestro factor, que es autocompacto, mediano, grande, nuestra muestra de 10 para cada uno, y las medias. Y nos los separa en todos, los divide en grupos de A. Nos dice aquí que la media, en dado caso de que no compartieran alguna de las letras, significa pues que ese dato es diferente o varía, ¿no?, a los otros. Entonces en este caso pues todas tienen la letra A. Entonces pues no podemos decir que algún dato sea diferente, ¿no? Como en el ejercicio anterior, si recordamos, en el ejercicio anterior teníamos una letra B, el cual nos hacía mención de que si había un dato diferente, ¿no?, o una media diferente. En este caso pues todas son grupo A. Vemos aquí ya las 3 comparativas, ¿no?, donde tenemos auto mediano versus auto compacto, donde nuestros intervalos de confianza van de negativo a positivo, lo cual nos corrobora que efectivamente hay datos que pasan por el 0, y nuestro valor de P ajustado pues es de 0.750. Recordemos una vez más que estos datos, o para que nosotros podamos rechazar o aceptar alguna de las dos hipótesis, pues necesitarían estar cercanos al 0.05. Si fuera menor al 0.05, entonces rechazaríamos lo que es la hipótesis nula, y en dado caso de ser mayor al 0.05, entonces no podríamos rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, siendo un valor tan elevado, pues ahora sí que no nos proporciona evidencia suficiente, ¿no? No tenemos ahora sí que evidencia suficiente ni para uno ni para otro. En la comparación de auto grande contra auto compacto, una vez más vemos que los intervalos de confianza van de negativo a positivo, el valor de T es de menos 0.81 y el valor de P ajustado nuevamente está bastante elevado, que sería de 0.699.
En la comparativa de autos grandes contra auto mediano, igual tenemos que los valores van de negativo a positivo y el valor de preajustado es de 0.996. Si vemos la gráfica, en este caso nos menciona, y recordando que si alguno de los intervalos no contiene 0, entonces quiere decir que alguna de las medidas es significativamente diferente. Sin embargo, como podemos ver en las tres comparativas que se hicieron, los datos efectivamente pasan por lo que es el 0. Entonces, pues ninguno de estos sería significativamente diferente, ¿no? Como para poder aceptar lo que es la hipótesis alterna, ¿no? Nuestro siguiente método es el de Fisher. Sí, una vez más, aquí vemos pues nuestro factor que es compacto, mediano, grande, el tipo de muestreo, las medias y que nuevamente pues lo separa en grupos A, ¿no? Vemos nuevamente los datos o las comparativas de auto mediano contra auto compacto, nuestros intervalos de confianza de negativo a positivo, haciéndonos entender que también pasan por el 0, y nuestro valor de preajustado, pese a que es menor que lo que nos da la prueba de Tukey, porque aquí vemos que es mayor a 0.6, sin embargo aquí nuestros valores pues es 0.4, 0.4 y 0.9, este sería pues el único valor que también está elevado, sin embargo los otros dos pues son más bajos, ¿no? En el auto grande contra auto compacto también tenemos que los intervalos de confianza van de menor a de negativo a positivo y una vez más pues también hay datos que pasan por el 0, ¿no? Y en la comparativa auto grande contra auto mediano también tenemos que los intervalos de confianza van de negativo a positivo y en este caso el valor de P sería de 0.933. Vemos lo que son la gráfica. Igual es el mismo criterio donde si alguno de los datos no contienen 0, entonces las medias serían significativamente diferentes. Sin embargo, nuestros tres comparativos pasan por el 0, ¿no? El auto más grande pues sería como que la media más cercana a 0. Sin embargo, pues los otros también están también tienen datos que pasan por el 0, ¿no? Pasamos a nuestro siguiente método, que sería el de Dunet. Recuerden que el método de Dunet solamente hace dos comparativas. Utiliza lo que es un tipo de modelo para utilizarlo de control y con este hacer la comparativa con los otros dos modelos, ¿no? Una vez más, el autocompacto sería el autocontrol y se haría la comparativa de auto compacto versus auto mediano y auto compacto versus auto grande, ¿no? Tenemos una vez más las medias, las cuales pues todos nuestros datos, recuerden que aquí lo que estamos analizando son las medias, entonces, o bueno, las medias, entonces, pues por eso todos nos marcan este dato, ¿no? Tenemos que para estas dos comparativas, igual nuestros intervalos de confianza, ambos son de negativo a positivo. Y nuestro valor de preajustado pues sigue siendo bastante elevado, ¿no? De 0.635 y 0.692 para el auto mediano versus auto compacto. Tenemos aquí que ambas mediciones o ambas pues sí, datos en las gráficas de las dos comparativas pues son bastante similares, ¿verdad? Entonces estamos con eso. Vamos con una última gráfica, una interpretación que sería la de HSU, donde tenemos pues igual los diferentes niveles o nuestros comparativos, que son 3, compacto mediano, mediano compacto y grande compacto, ¿verdad? Nuestra diferencia de medias y nuestra diferencia de desviación estándar. Nuestros intervalos de confianza en los tres casos, que va de negativo a positivo y el valor de t. Una vez más vemos el valor de p ajustado, pese a que es menor todavía que todos los valores de p que hemos visto previamente, pues igual sigue siendo un valor bastante elevado, ¿no?
Recordemos que para interpretar esta gráfica de HSU, nos dice que si algún intervalo tuviera 0 en su punto final o al punto, sí, cuando termina lo que es ahora sí que la línea, entonces quiere decir que alguna de las medias es significativamente diferente, ¿no? Sin embargo, como podemos apreciar, aquí todas, ninguna está en el punto final, en su punto final. Por lo tanto, pues no podemos decir que alguna sea significativamente diferente, ¿no? En esta gráfica podemos ver que las que se acercan mucho, las medidas que están muy cercanas, pues podrían ser la de auto grande, auto mediano, y el único pues que está un poco diferente sería lo de auto compacto, ¿no? Sin embargo, pues no a simple vista pues podemos ver que no son iguales, ¿no? En nuestros residuales podemos apreciar que no tenemos datos, puntos rojos, no tenemos pues sí datos muy dispersos, ¿no? Casi todos se mantienen hasta cierto punto juntos y pese a que este está un poquito más lejos, pues no sigue siendo disperso. Aquí tenemos que van de los dos lados, entonces está bien, y nuestro histograma pues se concentran un poco más en el centro. Sin embargo, pues sí, si fuera una campana pues estaría pues relativamente normal, porque bueno, aquí poquito a la izquierda, ¿no? Que es donde vemos también el dato o los datos más conjuntos, ¿no? Entonces, con todos estos datos, pues ahora sí que nos viene nuestro problema, ¿no? Dice, utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Como pudimos ver con nuestros datos, con el valor de P y todo, pues no tenemos evidencia suficiente, ¿no? Para, pues ahora sí que rechazar de que las diferentes categorías de automóviles pues tienen la misma media, ¿ok? Pues no podemos rechazarlo. Sin embargo, pues tampoco podríamos así como que aceptarlo, ¿no? Por eso decimos que no tenemos evidencia suficiente, o sea, los datos no nos arrojan evidencia suficiente. Por otro lado, los datos nos hace una pregunta. ¿Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Pues, como nos menciona nuestro problema, ¿no? Estas son las cantidades de lesiones que tuvo ¿cómo se utiliza? El maniquí. Sí, el tipo de lesiones que tuvo el maniquí para cada uno de estos autos, ¿no? Eso nos sugiere que, pues ahora sí que los datos más elevados sería que son menos seguros, ¿no? Y sin embargo, si los datos fueran menores, entonces querría decir que los datos son más seguros, ¿no? Como podemos ver aquí, pues más que nada en lo que vienen siendo pues las medias, ¿no? Para cada uno de nuestros datos, pues podemos ver que la media son muy cercanas todas, ¿no? Si hacemos una comparación entre las tres medias, por ejemplo esta, su media es de 431, para el auto mediano de 390 y para el auto grande de 385, pues solamente así podríamos decir que los autos grandes son más seguros. Sin embargo, al ser la media un dato tan grande, ¿verdad? Porque como podemos ver en nuestro programa, pues hay datos menores, ¿no? Que serían 290, 245. Aquí hay un dato de 216, entonces efectivamente podría haber menos lesiones, ¿no? Menos lesiones en la cabeza. Sin embargo, al ser todas muy cercanas a los 400, o esa ser la media, pues no podemos
ahora sí que asegurar que, o los datos no nos sugieren que los automóviles grandes sean más seguros, ¿no? Están, pues ahora sí que los tres tipos de automóviles están muy similares, ¿no? Y pues tienen casi el mismo porcentaje o las medias de lesiones en la cabeza. Continuamos con nuestro siguiente tema, análisis de varianza de dos factores. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo se busca con los datos muestrales clasificados con base en una variable del renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Los requisitos para poder hacer este análisis son: para cada celda, los valores muestrales provienen de la población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o la misma desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Y por último, todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Vamos a nuestro primer ejemplo, el cual dice mediciones de desaceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilicen un análisis de varianza de los dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil y ya sea extranjero o nacional, y un tipo de efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, ya sea compacto, mediano o grande. Utilice el nivel de significancia de 0.5. Como podemos ver, aquí están los renglones, como menciona, serían los dos tipos de automóvil, que sería extranjero y nacional, y tenemos lo que son nuestras columnas, que en este caso pues son tres, ¿no? Compacto, mediano y grande. Para poder hacer este análisis de varianza de dos factores, vamos a ir a Minitab, donde ya tenemos los datos, ¿no? Como podemos ver, aquí tenemos pues lo que sería la desaceleración del pecho en G, que serían estas cantidades, ¿verdad? También vemos que en la segunda columna tenemos el tipo de automóvil. Para lo que son los datos de automóvil extranjero, pues podemos ver que son 9 datos, ¿verdad? Como en este caso, pues tenemos que para los extranjeros serían 3 datos de auto compacto. Entonces sería automóvil extranjero, 3 datos corresponden a auto compacto. Del extranjero, justamente, o de automóvil extranjero, tenemos 3 datos para auto mediano, que en este caso serían estos 3 datos para auto mediano del tipo extranjero. Y por último tenemos que son 3 datos para lo que es el tamaño de automóvil grande de tipo extranjero. De la misma manera, tenemos que para el nacional aplicar lo mismo, que serían 3 datos de auto compacto del tipo nacional, 3 datos de auto mediano del tipo nacional y 3 datos para el auto grande de tipo nacional. Para poder seguir, pues como aquí menciona, tenemos que las poblaciones deben de tener la misma varianza, ¿no? O que tengan de una población con distribución aproximadamente normal. En este caso,
lo primero que tenemos que hacer, un momento, vamos a hacer un análisis. Nos vamos a Stat, ANOVA y un análisis de las medias. ¿Ok? Para este tipo, la respuesta pues justamente va a ser la desaceleración del pecho en G. Nuestros datos de distribución en el factor 1 va a ser el tipo de automóvil y en el factor 2 pues el tamaño de automóvil. Dejamos el nivel de alfa en 0.05 como nos lo está pidiendo nuestro problema, ¿no? Un nivel de significancia de 0.05 y le damos OK. Nos desglosa la siguiente grafiquita en la que podemos ver que aquí pues están nuestros datos, ¿no? Dice que para el tamaño del automóvil tenemos 3 tipos de datos, compacto, mediano, grande, para lo que es el tipo extranjero, y tenemos 3 tamaños para lo que es el tipo de automóvil nacional, ¿no? Igual, compacto, grande y mediano. Como podemos ver, aquí tenemos nuestros límites de control de 4.29 menos 4.29. Como podemos ver, varios o más bien en cada uno de nuestros datos están bastante cercanos a lo que es el 0, ¿no? Ninguno se sale de lo que son estos límites de control, ¿no? También tenemos aquí lo que viene siendo el análisis de las medias solamente utilizando lo que es el tipo de automóvil, que recordemos que para los tipos de automóvil tenemos el extranjero y el nacional. Como podemos ver aquí, sí hay una diferencia de la media, ¿no? Lo que viene siendo, pues nuestros límites de control están en el 43.94 y 39.61, y como podemos ver en lo que son los autos nacionales, pues tenemos un valor de 39, eso quiere decir que sí sobresale, y por eso nos lo marca en rojo, de lo que viene siendo nuestro límite de control, ¿no? Inferior. Y por otro lado tenemos que en los autos extranjeros tenemos igual una media de 44.11, la cual también sobresale en nuestro límite superior de control, ¿no? El cual era 43.94. Por otro lado tenemos los efectos de la media solamente utilizando lo que es el tamaño del automóvil, ¿no? Recordemos que el tamaño para ambos tipos de auto pues viene siendo compacto, grande y mediano. Y como podemos ver aquí, nuestros límites de control están en 45.70 y 37.41. Pese a que el tamaño de automóvil grande está muy cercano a lo que viene siendo nuestro límite de control, pues aún así no sobresale, ¿no? Ni tampoco el compacto ni el mediano. Bien, ahora sí vayamos a lo que viene siendo nuestro análisis de varianzas de dos factores. En este caso, en Minitab nos vamos a Stat, ANOVA y nos vamos aquí en Balance ANOVA. Como podemos ver, en lo que es el tipo de respuesta, pues ya tenemos lo que es la desaceleración del pecho en G. Y para los modelos vamos a seleccionar lo que es el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil. Posteriormente vamos a hacer el análisis de tipo de automóvil y ponemos el símbolo de por, el cual sería la interacción con el tamaño de automóvil. En opciones no le vamos a dar nada. En gráficos, pues ya sabemos, vamos a utilizar 4 en 1. Y las demás opciones se van a quedar igual. Le damos OK. Y en este caso, pues ya nos brinda la información, ¿no? En nuestro análisis ANOVA de desaceleración del pecho en G contra el tipo de automóvil y tamaño de automóvil.
Como podemos ver en nuestra información, nos dice que el tipo de factor es el tipo de automóvil, el cual va a tener dos niveles, ya es extranjero y nacional. Y el tamaño de automóvil es de 3 niveles, compacto, grande y mediano. ¿Ok? Tenemos un análisis de las varianzas. En este caso, pues tenemos lo que es lo que son los valores y nuestro valor de P, ¿no? Estos análisis de varianzas pues sería con base pues a las medias, ¿no? A cada uno de las medias. Ahora recordemos que para esas medias pues tenemos diferentes datos, ¿no? Como nos menciona aquí, uno sería el tipo de automóvil y el otro el tamaño de automóvil, ¿no? En este caso, nuestro tipo de automóvil en el extranjero, tenemos que se manejaría una media para lo que son los 9 datos, que serían estos 9 datos. En el auto compacto tendrían, bueno, y en el nacional, que sería nuestro tipo de automóvil, igual tenemos 9 datos, los cuales también arrojarían lo que es una media, ¿no? En el caso de lo que son el auto compacto, también se hace un análisis de los 6 datos. Como podemos ver, son 3 correspondientes al extranjero, 3 al nacional. En los datos de mediano también correspondería a 6 datos, igual 3 extranjeros, 3 nacionales. Y en el caso de los grandes, de la misma manera, ¿no? Como podemos ver, pues aquí en nuestra primer tipo de análisis, que sería el tipo de automóvil, pues vamos a ver lo que es nuestro valor de Fisher, es 5.44, y sin embargo tenemos el valor de P, ¿no? El valor de P, recordamos que nos sirve lo vamos a utilizar pues para hacer lo que son nuestras hipótesis, ¿no? Lo primero que vamos a hacer va a ser plantear lo que es nuestra hipótesis nula para este problema, ¿no? Lo cual pues nos plantearía que no hay diferencias entre los factores, o más bien diferencias entre las medias en cuanto a los tipos de automóvil, ¿no? Por otro lado, podemos decir que en la hipótesis alterna, pues la media sí sería diferente, ¿no? Tomando en cuenta esas dos hipótesis que acabamos de plantear, pues ya podemos analizar lo que es el valor de P en cuanto al tipo de automóvil, ¿no? Recordemos que los tipos de automóvil es extranjero o nacional, ¿no? Y nuestro valor es de 0.03. El 0.3 es menor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. ¿Ok? En este caso tenemos que el valor de P es de 0.03, entonces podemos rechazar lo que es la hipótesis nula, ¿no? Y pues podríamos decir que sí existe una diferencia entre las medias de tanto el tipo de automóvil extranjero y nacional. Ahora, por otro lado, tenemos el tamaño del automóvil. Para este tipo de análisis, pues tenemos lo que son la media del auto compacto, grande y mediano, en el cual pues vamos a manejar la misma hipótesis, donde la hipótesis nula quiere decir que no hay diferencia entre el factor de tamaño, más bien, o sea, de lo que es el automóvil compacto, ni tampoco entre la media del automóvil grande y a su vez del automóvil mediano. Y por otro lado, pues la hipótesis alterna, en la cual nos diría que sí existe diferencia entre las medias, ¿no? Vemos el valor de P, que es de 0.06, que es arriba de lo que es nuestro nivel de significancia. Y pues por lo tanto pues no podríamos rechazar tal cual lo que es la hipótesis nula, ¿no?
Tenemos aquí nuestra otra interacción entre el tipo de automóvil con el tamaño de automóvil, y como podemos ver aquí el valor de P es todavía más elevado, ¿no? Entonces pues es todavía más difícil el analizar o decir, ¿no?, si existiera o no diferencia entre las medias, ¿no? Tenemos nuestra desviación estándar, que es de 4.68, nuestra R y nuestra R cuadrada ajustada, donde recordemos que la R cuadrada es el porcentaje que representa la variación explicador, o pues sí, la variación que nosotros podríamos explicar, ¿no?, entre lo que es la interacción del tipo de automóvil contra el tamaño de automóvil. Tenemos nuestras gráficas residuales en las que podemos ver que pues aquí nuestros datos están bastante cerca de lo que es pues nuestro punto de regresión, ¿no?, nuestra línea de regresión, ¿no? Como podemos ver, están muy cerca, no están dispersos. En esta segunda gráfica de resudar, pues también podemos ver que están distribuidos en ambos lados, tanto positivos como negativos. En el histograma, si dibujamos, pues también tendríamos una campana de Gauss, donde nuestros datos están principalmente en el centro, y en esta otra, en la de orden, pues también, ¿no?, tenemos que los datos pues están dispersos, pero aún así pues no tenemos puntos rojos, ¿no? Ahora bien, tenemos otro tipo de gráficas que podemos analizar para ANOVA. En este caso pues tenemos los intervalos, donde solamente utilizamos una Y, y vamos a poner por grupos, ¿no?, porque tenemos diferentes grupos. Como sabemos, pues tenemos lo que es compacto, grande y mediano. Vamos a seleccionar le vamos a dar OK, y en este tipo de intervalos pues también tenemos que la variable sería la desaceleración, y las categorías pues serían el tipo de automóvil y tamaño de automóvil, ¿no? No vamos a mover nada aquí. Le vamos a dar OK, y como podemos ver en este tipo de gráfica vemos más claro dónde está la media para cada uno de nuestros grupos, ¿no?, que sería el tamaño del automóvil. Como podemos ver, es compacto, grande y mediano para lo que sería el tipo de automóvil extranjero, y también tenemos el tipo de automóvil nacional en compacto, grande y mediano. Estas serían las medias respectivas para cada uno de las muestras, ¿no? Recordemos que por cada muestra solamente tenemos 3 datos. En este caso, por ejemplo, para el carro compacto extranjero solamente manejamos 3 datos, ¿no? Compacto extranjero son 3 datos, y como podemos ver están bastante dispersos estos 3 datos, ¿no? Aquí vemos que nuestros intervalos están entre 31.88 y 62.11. Pues está bastante amplio lo que es el rango, ¿no? No están tan juntos en cuanto a nuestros autos compactos extranjeros, ¿no? De la misma forma podemos ver que para el auto extranjero grande, pues igual tenemos que los intervalos de confianza están bastante amplios, pese a ser solamente 3 grupos. Si nos vamos a nuestro programa, vemos que el mediano, pues efectivamente tenemos de 41, va de 41 a 49, ¿no? O en este caso, en los compactos, iba de 43 a 54, que está bastante amplio, ¿no? Para el extranjero, a ese es valor grande, que sería por eso estaba mal, ¿no? De 32 a 42, pues sí tenemos un rango amplio de 10. Por el contrario, para lo que es el mediano, pues vemos que están más juntos, ¿no? Y como podemos ver la gráfica, pues es mucho menor los intervalos de confianza para estos datos, ¿no? En cuanto a nuestro auto compacto nacional,
vemos que para el auto nacional compacto nuestros intervalos de confianza son mucho más reducidos, ¿no? Solamente tienen una diferencia de va el intervalo de 40 a 45, entonces como podemos ver, pues es muy poco lo que nos marca el intervalo, ¿no? Serían muy juntos. Este sería para el intervalo grande y para el intervalo mediano. Otra de las gráficas que podemos utilizar para poder ver sería la de Main Effect. En este caso también para las respuestas vamos a utilizar la desaceleración del pecho. Los tipos o factores va a ser el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, ¿no? En este caso pues no le vamos a cambiar nada, le vamos a poner OK. Como podemos ver en nuestra gráfica, sí existe una diferencia entre las medias, ya que nuestra media de los autos nacionales está en 39, como podemos ver está bastante alejado de lo que sería la media del auto extranjero, ¿no? El cual está en 44.11. Ya habíamos analizado previamente en nuestra otra gráfica, pues que efectivamente, ¿no? Las medias, pues sí, se sobresalen, no si están muy alejadas una de la otra, ¿no? Ahora, si nada más vemos, por ejemplo, la relación de las medias entre el tamaño de automóvil, pues tenemos que la relación que hay entre el compacto y el grande está bastante separada. Sin embargo, lo que es el automóvil mediano, ya sea en relación con el grande o en relación con el compacto, pues mantiene, pues no está tan alejado, es mucho más cercano, no están tan alejadas las medias. Otro tipo de gráficas, nos vamos a Stat, ANOVA, y sería la de interacción. Aquí mismo tenemos que la respuesta va a ser la desaceleración del pecho en G, y los factores, el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil. Le vamos a dar OK. Y como podemos ver, pues en ningún momento interactúan lo que viene siendo el tipo de automóvil extranjero y nacional, que son las comparativas que le estamos pidiendo, ¿no? Como podemos ver, el extranjero serían estas líneas azules, hacen lo que es una V. Sin embargo, aunque se extendieron los datos, pues en ningún momento tendría interacción con nuestro tipo de automóvil nacional, el cual está marcado en rojo, y como podemos ver aquí, si se extendiera, pues se alejarían todavía más, ¿no? Cuando los datos están paralelos, como se logra apreciar aquí en esta sección, pues podemos decir pues que no tiene interacción alguna, ¿no? También esta misma gráfica pues la podemos modificar para ver nuestros otros datos, ¿no? En este caso lo pondremos al revés, pondremos el tamaño de automóvil, luego el tipo de automóvil, le damos OK, y como podemos ver, pues aquí nos arroja la comparativa de lo que es el tamaño de automóvil, a diferencia de esto, que es el tipo de automóvil, ¿no? De la misma manera, podemos ver que lo que es el auto compacto es paralelo a lo que es el auto grande, ¿no? Entonces, en ningún momento tendría interacción el auto compacto con el auto grande. Sin embargo, nuestro auto mediano está un poco más inclinada, que si pudiéramos alargar más lo que es este lado del auto mediano, pues en algún punto tendría interacción con los autos grandes, ¿no? Tomando en cuenta esto, pues nos está pidiendo pues que determine si existe interacción, ¿no? En lo que son nuestros datos, y como podemos ver pues sí están bastante alejados, ¿no? Lo único pues podemos determinar que pues las medias, al menos en cuanto al tipo de automóvil, pues podremos decir que en algún punto pues no tendrían diferencias, ¿no? Sin embargo, pues en general, pues ya haciendo la comparativa de automóvil en interacción con el tamaño, tipo de automóvil
con el tamaño de automóvil, pues no tendríamos evidencia suficiente, ¿verdad? Entonces, eso sería todo para este ejercicio. Vamos con el siguiente ejemplo. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís. Para pruebas de choque se utilizan unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan el criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza el análisis de varianza de los factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza el nivel de significancia de 0.5 una vez más. Tenemos el tipo de automóvil, que es extranjero y nacional. El tamaño de automóvil que tenemos aquí, compacto, mediano y grande. Las cantidades de impactos por cada uno de estos. Y vamos a hacer el análisis. Aquí tenemos ya lo que son nuestros datos, las lesiones de cabeza. Tenemos también separados por el tipo de automóvil, ya sea extranjero. Como podemos ver, para extranjero igual tenemos 3 muestras para compacto, 3 muestras para mediano, 3 muestras para grande, y de la misma forma para los nacionales, 3 muestras para cada una de ellas. Lo primero que vamos a hacer va a ser aquí en Stats, ANOVA, y el análisis de las medias, ¿sí? Vamos a borrar los datos que tenía previamente. En este caso, en la respuesta vamos a tener lesiones de cabeza, en el factor 1 el tipo de automóvil y en el factor 2 el tamaño de automóvil. Vamos a dejar el nivel de alfa en 0.05 y le damos OK. Como podemos ver aquí en nuestro gráfico, pues tenemos lo que son nuestros límites de control, y donde podemos ver que el tamaño del automóvil, ya sea extranjero o nacional, pues se mantienen relativamente cerca de lo que viene siendo el 0, ¿no? Ninguno llega a nuestros límites de control, ¿no? Ahora también para lo que es la media en el tipo de automóvil, pues podemos ver que la media en cuanto a autos extranjeros, pues sí es bastante mayor, ya que está en 427, a diferencia de lo que viene siendo la media de los autos nacionales, la cual se encuentra en 340. ¿Ok? Ninguno excede lo que son nuestros límites de control, ¿no? Ahora bien, para el tamaño del automóvil también tenemos lo que son las 3 categorías: compacto, grande y mediano, y como podemos ver, todos se mantienen pues alrededor de lo que es la media de 383, ¿no? Ninguno se acerca lo suficiente a lo que vienen siendo nuestros límites de control, ¿no? Ahora sí procedemos con el siguiente análisis, en el cual nos vamos a estadísticas, ANOVA, y nos vamos aquí al balance ANOVA, ¿no? Borramos nuestros datos previos. Igual tenemos en respuesta lo que son las lesiones de cabeza. En el modelo va a ser el tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Posteriormente vamos a hacer la interacción de tipo de automóvil con el tamaño de automóvil. En las opciones no le vamos a mover nada, en gráficos lo dejamos 4 en 1 y sería todo. Le damos OK. Aquí tenemos pues nuestra información, ¿no? En este caso el tipo de automóvil también tenemos que ser 2 niveles, ya sea extranjero y nacional. El tamaño de automóvil, que va a ser de 3 niveles, compacto, grande y mediano. Nuestro análisis de varianza en cuanto a las lesiones en la cabeza, tenemos que para el tipo de automóvil tenemos aquí nuestro valor de P, el cual es de 0.15.
¿sí? Para el tamaño de automóvil tenemos que es de 0.65 y para la interacción de tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tenemos que es de 0.28. Una vez más, recordemos pues o planteemos lo que son nuestras hipótesis, ¿no? En donde la hipótesis nula nos va a decir que no va a haber diferencia entre los factores o las medias, por ejemplo en el tipo de automóvil, y en dado caso, y por el contrario, la hipótesis alterna pues nos diría que sí existe diferencia entre las medias, ¿no? Esas mismas hipótesis las vamos a plantear para los dos tipos de análisis, tanto del tipo de automóvil como el tamaño de automóvil. En este caso vemos que el valor de P no está por debajo de nuestro nivel de significancia, el cual pues ya sabemos que es el de 0.05. Por lo tanto, pues no podríamos rechazar lo que es la hipótesis nula, ¿no? Sin embargo, al ser un valor también muy alto, pues tampoco podemos aceptarla del todo, ¿no? Lo mismo con el tamaño de automóviles, tenemos que el valor es de 0.6, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la interacción que existe con el tipo de automóvil y del tipo de automóvil y el tamaño de automóvil, pues también tenemos que es de 0.28. Entonces, de la misma manera, pues no podríamos asegurar de que hay diferencias entre los factores o las medias, ¿no? Tenemos aquí nuestra desviación estándar, que es de 123, y nuestro valor de R cuadrada, ¿no? Lo cual pues es un porcentaje muy bajo de la variación que se podría explicar, ¿no? En este caso. Nuestros gráficos pues, o nuestros, gráficos de residuales, pues de la misma manera podemos ver que ninguno de ellos se encuentra lejos de nuestra línea de regresión. En este caso pues los datos están distribuidos tanto negativos como positivos, entonces está bien nuestro histograma. Una vez más vemos que la mayoría de los datos se encuentran en el centro, entonces pues no hay problema. Rápidamente pues veremos lo que son las otras gráficas, la de intervalos, lesiones en la cabeza, contra tipo de automóvil, tamaño de automóvil, y le vamos a dar OK. Estos serían nuestros intervalos de confianza. Vemos que los datos que están mucho más alejados unos de otros, pues vendría siendo el automóvil extranjero en tamaño grande. Para hacer tres datos, pues vemos que están bastante alejados unos de otros. Vamos a ver nuestra gráfica. Extranjero en grande. Como podemos ver, de 300 llega pues el siguiente dato se eleva hasta 698. Es por eso que pues nuestros intervalos de confianza pues es bastante amplio, ¿no? Ya que sí existe una cantidad significativa entre pues un dato y otro, ¿ok? Vemos que igual para el auto nacional pues los intervalos de confianza son más reducidos, ¿no? Vamos a ver la última, la de interacción. Vamos a poner, en respuesta, lesiones de cabeza en el factor, el tipo de automóvil, tamaño de automóvil, y le vamos a dar OK. En este caso podemos ver que en algún punto lo que son nuestro tipo de automóvil extranjero y nacional pues sí tienen interacción, ¿no?
Estos son los datos para lo que es el auto extranjero y estos son nuestros datos para lo que son los autos nacionales, ¿no? Aquí nos pedía, dice, utiliza el análisis de varianzas de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y otro de automóvil. En este caso, pues podemos ver que sí existe interacción entre lo que viene siendo la relación de tipo de automóvil extranjero y nacional en cuanto a esos dos datos, ¿verdad? Por otro lado, vamos ahora a intercambiar los datos para ver la interacción que existe de la otra manera, que vendrían siendo pues el tamaño de automóvil, ¿no? Y como podemos ver, pues sí tienen bastante interacción entre ellos en algún punto, ¿no? Aquí es más evidente la interacción que existe entre el auto grande, compacto y mediano. Regresando a los datos, como pudimos ver acá, pues no podíamos rechazar en ningún momento pues lo que era la hipótesis nula, ¿verdad? Y eso sería todo para estos ejercicios. Muchas gracias.